Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47. Leemos la Santa Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La Biblia dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede sentarse, por favor. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es métodos bíblicos para hacer crecer la iglesia. Amén. Métodos bíblicos para hacer crecer la iglesia. El crecimiento de la iglesia no es obra de estrategias humanas solamente, sino más bien es del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios usa métodos bíblicos y siervos comprometidos para cumplir su propósito. La iglesia primitiva, la iglesia primitiva creció de manera poderosa porque caminó conforme al diseño de Dios. ¿Sabe usted que hay un diseño, hay un método, hay una manera en la que Dios ha planeado las cosas? Hoy en día nosotros podemos ver que hay diferentes clases de estrategia humana. Algunos, como por ejemplo, hacen sus grupos de oración, de ayuno, y empiezan a reunir miembros de otras iglesias. Otros hacen cualquier tipo de actividad con el objetivo de llenar las iglesias. Sin embargo, hoy veremos principios bíblicos que Dios sigue usando para hacer crecer su iglesia, tanto numérica como espiritualmente. Lo más importante es el crecimiento espiritual, pero debemos también crecer en número. Así que en primer lugar, número 1, el crecimiento comienza con la oración. El primer método bíblico para crecer es la oración. En Hechos capítulo 1, versículo 14 y en Hechos capítulo 4, versículo 31, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva era de oración. Pues precisamente el Señor Jesucristo dejó ese mandamiento a sus discípulos. Fue el último mandamiento: quedaos aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde entonces comenzaron a reunirse en el aposento alto y comenzaron a orar hasta que el Espíritu Santo descendió. En el capítulo 4, versículo 31, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Antes del crecimiento, en Hechos capítulo 2, hubo un tiempo intenso de oración. Sí, la oración es lo más importante. Esto nos enseña que hay principios para la iglesia. La iglesia debe de tener estos principios porque una iglesia que ora, crece. Y si no hay crecimiento, eso significa que la iglesia no está orando. Y no me refiero a orar cuando estamos acá en la iglesia, porque aquí sí es más fácil orar. Yo me refiero a que la iglesia debe de orar en casa, cuando se levanta, cuando se alimenta, cuando se acuesta, y por supuesto que sus horas de oración deben de ser especiales. Una de las mejores horas para orar es a las 3 de la mañana. En la Biblia hay métodos de oración específicamente de la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia es a partir de las 3 de la mañana en adelante.
la cuarta y última vigilia. Entonces, es uno de los principios para que la iglesia crezca, es que la iglesia ora. Y como ya lo he enseñado en otras enseñanzas, la iglesia no es el templo, no es la construcción, no son las paredes. La iglesia somos los miembros, somos el cuerpo de Cristo, quien componemos a la iglesia. La oración trae poder, la oración trae dirección y por supuesto trae convicción. Hermanos, cuando nosotros no oramos, somos fáciles de ser manipulados, somos fáciles de ser engañados. Sí, cuando nosotros no estamos en oración, vienen las tentaciones, las dificultades, por ejemplo, la distancia y cualquier otro factor que viene a ser un tropiezo para la iglesia. Aparentemente la iglesia no se da cuenta, pero comienza a fracasar cuando no hay oración, porque no tiene poder y porque no tiene dirección. Y cuando no hay dirección, no hay convicción. Sin oración hay actividad, pero no hay transformación. Hermanos, nosotros debemos ser transformados porque no se puede reemplazar la oración con un simple programa. Sí, yo sé que usted ha oído la frase que muchos hermanos dicen: si usted no sintió la presencia, es porque usted no quiso. Hermanos, la presencia de Dios está vigente y está siempre en todo lugar. La diferencia es que no hasta que estamos en el programa de la iglesia se va a empezar a manifestar la gloria de Dios, sino de antemano. Así que una iglesia de rodillas es una iglesia que siempre va a estar en victoria. Número 2. Predicación fiel de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 14 a 38 y Romanos capítulo 10 versículo 17. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Ahí encontramos cómo era la iglesia primitiva. El capítulo 2 es el comienzo de cómo comenzó este movimiento llamado iglesia. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. La Biblia dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a hablar de Dios más que de sí mismo. Hechos, Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros predicamos, no predicamos de otra cosa más que de la palabra de Dios. Es decir, cada mensaje, cada predicación debe ser fiel a la palabra, debe de ser fiel a la Santa Biblia. El apóstol Pedro predicó con claridad y verdad, pero por supuesto con unción. Esto también nos deja que la iglesia debe tener principios. El crecimiento genuino viene por la palabra. Sí, porque dice Romanos capítulo 10 versículo 17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el crecimiento genuino viene precisamente porque la gente oye la palabra de Dios. El mensaje debe de confrontar el pecado y exaltar a Cristo.
Sí, mis hermanos, esos mensajes de edificación siempre tienen que estar presentes. Es decir, no entretenimiento, sino verdad. Usted ha oído diferente clase de predicador. Hay quienes predican un mensaje con aparente verdad, pero solamente es para entrar en controversia. Y otros predican solamente para endulzar sus palabras, con el objetivo de mantener entretenidos a las personas. Pero déjame decirle que un entretenimiento no va a hacer crecer o para que las personas tengan convicción de una iglesia verdadera. Una iglesia crece cuando el púlpito no negocia la verdad. ¿Qué significa esa frase, mis amados hermanos? Es de que el púlpito no negocia con alguien, como por ejemplo, por diezmos, ofrendas, etc. ¿Sabe? Esto es un poquito controversial para el mundo. Cuando se habla de diezmos y de ofrendas en el altar del Señor o en el púlpito, se entra en pleito. Ahora imagínese usted, en los primeros versículos que comenzamos leyendo en esta noche, donde la iglesia primitiva dice que tenía en común las cosas y vendía sus propiedades y lo llevaban a los apóstoles. Oiga, ¿se imagina usted que eso estuviera sucediendo hoy en día? Si el diezmo y la ofrenda, que la mayoría de personas no dan, es controversia, ya se imagina usted si se predicara o se enseñara a vender las propiedades para dedicárselo o consagrárselo a Dios, fuera un lío tremendo. Pero estamos hablando acerca de métodos bíblicos para el crecimiento de la iglesia. Número 3, evangelismo intencional. Y aquí es un punto muy importante que deseo transmitir a la iglesia, mis amados hermanos, porque si no hay evangelismo, la iglesia no va a crecer. El evangelismo es como la producción o reproducción de la misma iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El capítulo 28 de San Mateo, porque estoy declarando lo que dice Marcos 16, 15. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 19, específicamente dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, en Hechos capítulo 5, versículo 42 también la Biblia nos habla acerca de este factor muy importante del evangelismo intencional, porque la gran comisión, ya lo leímos, Jesucristo lo dejó, de ir y predicar el evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 5, versículo 42, la Biblia dice así: y todos los días en el templo, y aquí lo importante, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, mis amados hermanos, que no solo se predica en la iglesia, las pláticas en las casas deben de ser de enseñanzas bíblicas. A mí me gusta mucho visitar a mi padre, porque cada vez que estoy en la mesa con mi papá no hablamos de otra cosa más que de doctrinas bíblicas, de enseñanzas de la palabra del Señor. Algunas veces hay dudas, inquietudes en la vida de mis hermanas y dicen: papá y Marvin, ustedes que saben mucho de la palabra del Señor, ¿nos podrían ayudar con esto, esto y esto, lo otro? Y comenzamos a platicar, a desglosar ideas, criterios, pero más especial, doctrinas. Dice la Biblia que no cesaban de predicar en el templo, pero también lo hacían en las casas. La iglesia primitiva evangelizaba cada día. Esto nos deja principios para nosotros. Si queremos crecer, mis amados hermanos, la iglesia tiene un deber muy importante. Sí, porque esta tarea muchas veces recae sobre el pastor. El pastor es el que tiene que evangelizar. El pastor es el que tiene que salir a buscar las ovejas.
Por la gracia de Dios he estado cumpliendo esa responsabilidad. He salido a predicar, me he parado en las calles, en las esquinas. Y precisamente he creado un trifoliar donde están las horas y días de servicio que tenemos acá en la iglesia. Ayer, por ejemplo, bajé a predicar acá en la esquina, ahí donde está la calle principal, la calle real de San Juan, y repartí alrededor de 30 a todas las personas de las tiendas, de las casas cercanas, de la parte de abajo. Ya no llevaba más porque hubiese querido repartirle a toda la gente. Pasaba en las casas y les decía, les dejo un folletito. Este folleto que tengo acá no solamente trae los horarios de cultos, sino que trae textos bíblicos, como por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la otra parte donde tiene los horarios de culto dice también Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera entonces, mis hermanos, de que tenemos nosotros esa responsabilidad de evangelizar. Toda iglesia es responsable de evangelismo. Y como ya lo he dicho, y lo repetiré, mientras quede impregnado y grabado en la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros todos, cada uno de los miembros, desde el más grande hasta el más pequeño. Tenemos la responsabilidad de evangelizar. Tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo, de invitar a las personas. Amados hermanos, no sé si se recuerda usted en la vida mundana. Yo me recuerdo cuando era joven, donde se hacían invitaciones y se decían bonos a la feria. ¿Acaso se tenía vergüenza de invitar a alguien, a otro muchacho, a otros jóvenes y decirle bonos a la feria? Y ahora, ¿por qué no se invita a la iglesia? ¿Cuál es el problema? Es que por mi testimonio, es que por mi manera de hablar, es que me da vergüenza decirle a alguien, vamos a la iglesia. Si lo primero que van a decir, mire su manera de hablar, mire su manera de vestir, mire su manera de esto y lo otro y lo otro. Eso es lo más triste y lo más lamentable. Pero la iglesia debe de tener este principio de evangelismo, no solo eventos, porque evangelismo es un estilo de vida. Mis amados hermanos, la campaña se avecina en el mes de marzo. Es una campaña de aniversario, pero por supuesto también es evangelística. Deseamos que hayan almas que acepten a Cristo. Pero no solo se trata de esa campaña o de cualquier evento, sino es el estilo de vida que nosotros llevemos. Porque acuérdense que al apóstol Pedro le dijeron, tú eres uno de los seguidores de Jesús el Nazareno. Se conoce tu manera de hablar, tu manera de vestir. Hermanos, hasta la manera de caminar se le conoce a un cristiano. Sí, porque alguien que camina bien orgulloso, con los brazos abiertos, con el pecho levantado, se nota que es puro orgullo. Pero se notan las personas que hasta con humildad hablan y caminan con humildad. Porque hay un sentir dentro de sí. Es estilo de vida. El evangelio debe de salir del templo y llegar a las casas con nuestros vecinos. Nosotros conocemos personas que no son cristianas, conocemos personas que no son evangélicas. Debemos invitarlos, debemos hablarle acerca de Cristo, porque una iglesia que no evangeliza está estancada, se estanca, no hay crecimiento. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuál cree que es la causa? Es porque nosotros tenemos temor de hablar de Cristo. Pero recuerde que la Biblia dice que si nosotros confesamos a Cristo Jesús delante de los hombres, Él confesará también nuestro nombre delante de Dios y delante de sus ángeles. Número 4, discipulado constante.
La palabra discipulado no significa otra cosa más que enseñanza o instrucción. Pues discípulo significa alumno. Discipulado significa enseñanza, doctrina constante. En Hechos capítulo 2, versículo 42, lo hemos leído al principio, y la Biblia nos habla que crecían en la doctrina de los apóstoles. Dice, y lo voy a volver a leer, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mateo capítulo 28, versículo 20, también Jesucristo nos deja esta grande comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué significa discípulo? Ya lo dije. Estudiante, aprendiz. Entonces nosotros debemos de tener un discipulado constante, una doctrina constante. Dice que no solo ganaban almas, formaban discípulos. Hermanos, dentro de la misma iglesia deben de nacer obreros dispuestos a ir a trabajar en donde no hay iglesias. No obreros que quieran quedarse de pastor en la misma iglesia o que quieran levantar una iglesia a la par de su casa. Porque esos no son obreros del que el Señor Jesucristo llama. Un obrero digno es aquel que Dios llama y le dice, cuando Dios dice como al profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Hermanos, ser obrero no significa que nos quedamos nosotros en nuestra localidad. Ser obrero es ser enviado a donde realmente hay necesidad. Entonces, eso debe de ser de dignidad. Así que el principio acerca del discipulado es convertidos. Oiga este principio: convertidos sin discipulado produce iglesias débiles. Todo obrero, discípulo, bien instruido, bien enseñado, no tan fácil se raja. No tan fácil se quiebra, no tan fácil abandona su puesto. El crecimiento sano requiere enseñanza continua. Yo alabo a Dios, hermano, porque yo he tenido este maravilloso privilegio de que casi todos los mensajes que comparto son más enseñanza que predicaciones o evangelismo. El discipulado produce líderes. Los líderes deben de anhelar, desear, trabajar en la obra del Señor. Los líderes o los miembros de la iglesia deben desear ser líderes dentro de la iglesia, ser dirigentes. Porque un líder es diferente a un jefe. Un líder no manda y dice vayan a trabajar. Un líder es el que dice vamos a evangelizar, pero primero está evangelizando él. Porque si el líder dijera, vayan y evangelicen mientras yo me quedo descansando, entonces no es digno. El más grande ejemplo es Jesucristo. Él predicaba y enseñaba de día y de noche. Era raro cuando él buscaba sus momentos apartes para hacer sus oraciones, porque la mayoría de veces lo interrumpían en sus descansos para hacerles preguntas, para que les enseñara. El discipulado, la doctrina. Por eso los cultos de día jueves, hermano, es sumamente importante no perdérselo. Porque siempre va a haber instrucción, siempre va a haber enseñanza. Número 5. Otro principio, otro método bíblico para el crecimiento es amor y comunión genuina. Lo hemos leído en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46. La Biblia dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, este es un principio verdadero de que nosotros como iglesia debemos de tener en comunión las cosas, ser genuinos. Hermanos, vamos a hacer venta. Y perdone con todo respeto, pero lo voy a decir. Imagínense que
nos dijeran a nosotros, hermano, vamos a hacer venta, está bien. ¿Y qué hacemos de venta? ¿Saber qué dice el pastor? ¿Qué dice la pastora? Tenemos que tener en común las cosas, hacer las cosas con amor genuino para Dios. Esto nos deja principios. La gente llega por la palabra, pero se queda por el amor que hay dentro de la obra del Señor. Si nosotros le tenemos amor a la obra, nosotros lo vamos a manifestar con actitudes, con acciones. Las cosas que queremos hacer, siempre para honrar a Dios, siempre para hacer quedar bien a Dios y a la iglesia. El compañerismo fortalece la fe, la unidad atrae la presencia de Dios. Pero si nosotros hablamos, hermanos, ¿qué programas hacer de oración, de ayunos? Pero viene la idea y se dice, yo no puedo, hermano, yo estoy ocupado. Disculpe, pero yo tengo mucho que hacer. Me recuerda una persona, una ocasión me dijo, bueno, es como usted, como no tiene nada que hacer. Les cuento que en una ocasión me dijo una hermana, hermano pastor, fíjese que se tapó el drenaje de mi casa. Y como usted no hace nada, de repente tiene tiempo de venir a limpiarlo, me dijo. ¿Sabe? Yo lo sentí como un insulto, como una bofetada. Que me digan usted como no hace nada. Yo a veces pienso que la mayoría de personas piensa que uno se hizo precisamente pastor porque no se hace nada. Pero, bueno, dejémoslo ahí porque no estamos hablando acerca de ese tema. Estoy hablando acerca del compañerismo, acerca de la unidad. Una iglesia fría no retiene a los nuevos, porque cuando nosotros, hermanos, somos fríos, ¿sabe? Dentro de la iglesia van a llegar personas con diferente carácter, con diferente ideología, con diferente pensamiento, pero nosotros no nos vamos a seleccionar, a ser selectivo y decir, este hermano merece que le tenga cariño y aprecio, a este hermano más que a este otro. Por ejemplo, lo voy a poner así ilustrativamente, decir que yo dijera, bueno, aquí el único miembro más importante de esta iglesia es hermano Goyito, y que lo pusiera en un pedestal. Entonces, al ser selectivo y al tener una cierta actitud solamente hacia él, más tarde o más temprano los demás se van a dar cuenta. Y van a decir, el pastor hace acepción de personas. Tiene una actitud diferente, solo al hermano elogia, solo al hermano lo pone en alto. Entonces, mis amados hermanos, tiene que haber una diferencia. Por eso, estamos hablando acerca de que una iglesia fría no retiene a los nuevos. Número 6. Otro método bíblico para el crecimiento de la iglesia es liderazgo lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, especialmente en los líderes, va a haber crecimiento. Capítulo 6, versículo 3 al 7, la Biblia dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Oiga, el liderazgo debe de estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando se organizaron bíblicamente la iglesia creció más, pero los líderes estaban llenos del Espíritu Santo. Un liderazgo no es emoción. ¿Sabe una cosa? Dentro de la iglesia podemos nombrar, por ejemplo, una presidenta de damas,
o un presidente de caballeros de jóvenes, etc. Pero si el presidente está solamente por la cantidad de personas y es emotivo o es emocional, pues el presidente, mientras va a haber un grupo de personas que se le digan, ellos son sus discípulos, hermano, usted va a trabajar con ellos, usted es el presidente, y se siente jefe y se siente motivado. Pero cuando lo dejen solito, o solo vengan 2, 3, entonces el hermano dice, no, así no. ¿Así para qué? Mejor no. Y es ahí donde se da cuenta uno que este líder no tenía el Espíritu Santo, por eso nunca produjo. Por eso nunca tuvo un crecimiento en el liderazgo que se le encomendó. Pero cuando hay Espíritu Santo en el líder, este líder hace crecer su grupo. Por ejemplo, mis amados hermanos, hay iglesias que tienen grupos específicamente, el grupo número 1, el grupo número 2, porque la iglesia crece de tal manera que los miembros les queda lejos la iglesia, y entonces forman un grupo y ponen un líder al frente, pero ese líder tiene el objetivo de hacer crecer ese grupo, y más tarde hasta se puede convertir en un campo blanco. Después de convertirse en un campo blanco, se puede convertir en una nueva obra. Pero un líder que solamente es por emoción y no lleno del Espíritu Santo, fácil puede decir muchas palabras, pero luego se va a cansar. Él se va a desanimar y va a dejar abandonado al poquito rebaño, al poquito grupo que se le encomendó o se le entregó. Entonces, el liderazgo debe de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando se organizaron bíblicamente, la iglesia creció más. Esto también nos da principios. Líderes espirituales producen crecimiento espiritual. Delegar permite multiplicación. El orden bíblico atrae bendición. Una iglesia crece hasta donde crecen sus líderes. Hermanos, uno como pastor desea que los líderes produzcan, que no solamente estén por el nombre de ser diácono, de ser presidente, de ser secretario, sino que pueda producir. De tal manera que cuando deja el cargo, cuando hayan elecciones, no se molesta porque otro tome su lugar, sino debe de sentirse contento y orgulloso de que formó a otro líder, para que él siga la tarea que le está siendo encomendada. Entonces, una iglesia crece hasta donde creen sus líderes. Número 7, el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7 habla, y voy a resumir esto por el tiempo. Dice que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, porque el que da el crecimiento es Dios. Entonces, hermanos, no somos nosotros los que podemos hacer crecer, pero nosotros tenemos en nosotros los principios, que es nuestra responsabilidad de sembrar y regar, y el crecimiento lo va a dar Dios. Usted y yo sabemos la ilustración de cómo se siembra. Se siembra y se trabaja la tierra. Ahora, imagínese de que no lloviera y usted tiene un sembradío de, ¿cómo le llaman? De riego. En la costa se ve mucho estos sembradíos de riego. En pleno verano hay trabajadores que están con tuberías dentro de los sembradíos de maíz y están regando agua. Entonces ellos siembran y riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces eso ilustra perfectamente a la iglesia. Para que la iglesia crezca, usted y yo debemos de sembrar y debemos de regar. Sembrar significa evangelizar y regar significa discipular. Es un principio especial. Sembrar, evangelizar, regar, discipular. Y Dios es el que da el crecimiento, porque Dios es el autor del crecimiento. Toda gloria y honra, honor y majestad es para Dios, quien es el que da el crecimiento. A manera de conclusión, la iglesia crece cuando ora con fervor
y predica la verdad, evangeliza con pasión, disipula con compromiso, ama con sinceridad, sirve con líderes llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, hermanos presentes en esta noche. ¿Queremos crecimiento numérico? Por supuesto que sí. Pero usted quisiera un crecimiento sin santidad o con santidad. Yo quiero un crecimiento con santidad. O un crecimiento bíblico que glorifique a Dios. Por supuesto que queremos un crecimiento bíblico que glorifique a Dios. Que Dios nos haga una iglesia viva, fiel y fructífera desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús.